Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 4 de julio. En Estados Unidos van a estar muy contentos. Y hoy tenemos un invitado de súper lujo. Quiero platicar un poquito sobre su semblanza. Él es el doctor Justo Fernández Rivero. Vamos a platicar hoy sobre salud gastrointestinal, como ya lo hemos puesto anteriormente en otros posts. Y quiero platicarles un poco sobre su perfil, su semblanza. Él es de la Anáhuac, él estudió medicina ahí. Posteriormente estudió su especialidad en gastroenterología por la UNAM y cuenta con una alta especialidad en endoscopia gastrointestinal, diagnóstico y terapéutica. Además de que ha tenido diferentes distinciones, como tiene una participación como profesor en el programa Líder en la excelencia en la práctica de colonoscopía por parte de la AMEG, llevado a cabo en el Hospital General Regional, y también tiene el premio FEAD, emitido por la Fundación Española del Aparato Digestivo por el trabajo titulado Impacto de la cromoendoscopía con índigo carmín comparado con el dispositivo de EndoCUF para la detección de adenomas colorectales. Es un ensayo clínico aleatorizado. Y bueno, el día de hoy, como ya lo hemos dicho, y estamos esperando nada más que se junten un poquito más de personas, vamos a hablar sobre salud gastrointestinal. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Mucho gusto y con mucha alegría de estar aquí. Y pues bueno, de compartir un poquito de información general. Digo, como ven, el tema es un tema global, ¿no? Que puede abarcar muchos puntos y muchos conceptos, pero como es dirigido a población normal, pues es muy bueno porque tratamos de hacer una integración sobre ciertos puntos que son básicos y que les pueden servir de mucha ayuda para que pues, al fin de cuentas el paciente pueda sentirse bien, detectar cosas a tiempo, corregir cosas a tiempo, ¿no? Es basado más este tema en un poquito más de intervenciones y de hábitos y de formas de vivir que nos ayudan a mejorar todo este concepto de salud gastrointestinal que hoy en día está muy de boga y en boga y lo vemos por todos lados, ¿no? Claro, también es importante comentarle, doctor, que en este grupo, en donde tenemos ya más de 4.500 pacientes, ellos todos están en el tenor o en el entendido de que aquí estamos para brindarles la información más actualizada de salud, para que de esta manera puedan tomar las mejores decisiones. También aquí estamos para presentarles a los doctores con los mejores currículums de Connecting Docs y de Galena también para generar las referencias correspondientes y en su caso orientarlos y decirles cuáles son por dónde ir, ¿no? El paciente realmente no sabe cuántas especialidades, altas especialidades, etcétera, existen y entonces es difícil que el paciente tome la mejor decisión para llegar con su especialista correcto. Entonces aquí estamos para orientarlos y canalizarlos a todos. Claro. Buen lunes a todos, una bonita semana, los niños ya empiezan a salir de vacaciones, ya van a tener más tiempo, entonces por lo tanto vamos a tener muchos más lives para poder platicar. Sé que todos están con muchas dudas, muy dudosos con todo lo del COVID y las vacunas y esta nueva ola. El día de hoy no vamos a hablar del COVID, vamos a hablar sobre salud gastrointestinal. Es un tema súper amplio, como dice el doctor. Entonces intentemos puntualizar, porque si no esto se va a hacer enorme y sé que todos tienen muchas preguntas. Intentaremos solucionarlas. Ya saben que lo hacemos hasta el final, de que el doctor exponga toda lo que vamos a platicar y las preguntas al final. Ahora sí, doctor, empecemos con el tema. La salud gastrointestinal, ¿cómo la podríamos definir, una adecuada salud gastrointestinal, si es posible que se pueda definir? Digo, vamos a tratar de conceptualizar, ¿no? Y hablar un poquito, no existe una definición por alguna sociedad o un organismo, ¿no? Específico, pero bueno, la salud gastrointestinal
yo la podría definir como todo aquello que empieza, ¿no? Desde lo que comemos, ¿no? Cómo preparamos los alimentos, la forma de comer de esos mismos alimentos, el contenido, las dietas, ¿no? Que hay muchos tipos de dietas, que ahorita vamos a tocar un poco de ese tema, la forma de comer y que esa alimentación o ese alimento sea bien digerido por el cuerpo, ¿no? Que tenga una fisiología normal cuando atraviesa todo el tubo digestivo, ¿no? Incluido las secreciones que existen para su digestión, tanto la biliar, que depende del hígado, como la pancreática, que se puedan absorber estos nutrientes para que sean efectivos para el cuerpo, para síntesis de otros tejidos y otros órganos, y a su vez que el paciente no tenga ninguna intolerancia a ningún alimento, o sea, que pueda comer, que sienta un proceso de digestión normal y que pueda tener, sin ningún síntoma, pueda tener absorción de nutrientes y eliminación de nutrientes en lo que sí definimos y sí existe como normalidad, ¿no? Entonces, todo eso engloba muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista médico, fisiológico, hasta el punto de vista cultural, ambiental, ¿no? Que ya es la cuestión de las dietas, cómo comemos, lo que comemos, tiempo en el Claro, que comemos, ¿no? claro, es bien interesante esto que mencionas, que aunque eso es obvio, el sistema gastrointestinal es aquel que en donde entra la comida, se absorben los nutrientes y en el mismo sistema salen los nutrientes. Entonces, tiene que ser un sistema, es un sistema complejo de un equilibrio perfecto para que nosotros, para que logre hacer su función muy bien. Entonces, me gustaría platicar un poquito sobre este proceso, doctor, sobre esta salud gastrointestinal, ver si podemos hablar sobre un proceso, si podemos platicar muy superficialmente sobre estamos muy ahorita, los pacientes me preguntan mucho sobre las vitaminas y en qué parte del sistema se absorben y qué tanto sirven las vitaminas porque ya es casi un producto milagro, ¿no? Que Sí. ya sustituimos las vitaminas por una adecuada alimentación. Quería ver si podíamos platicar un poco de Claro, eso. claro. Digo, para puntualizar y en términos generales, existen varios ensayos clínicos, ¿no? Grandes, publicados principalmente en Estados Unidos, en el cual se ha visto que una suplementación con vitaminas en pacientes que tienen una dieta normal con un aporte vitamínico, calórico, proteico, lipídico normal, no hay ningún beneficio extra agregado, ¿no? O sea, no es que el paciente vaya a tener algún beneficio, ¿no? Sí, Entonces, por esa parte, sí son muy precisos en eso, ¿no? Ahora, sí hay que entender, ¿no? Que las vitaminas son esenciales para ciertos procesos metabólicos, tanto inmunológicos como ciertos procesos de construcción de diversas proteínas, y sí tienen algunas indicaciones específicamente en los pacientes que tienen deficiencia o que tienen una disminución, ¿no? En su ingesta, porque son veganos, porque tienen alguna enfermedad gastrointestinal que se les requiere adicionar con, ¿no? Entonces, en términos generales, los multivitamínicos per se, en población general, no son como que ayuden mucho, ¿no? Ahora, claro, no tienen razón de ser. He intentado platicar con todos que un médico les tiene que dar la indicación de que necesitan una suplementación, no ustedes de la nada decidan, no, pues ya me voy a poner ¿no? De la A a la Z porque todo el mundo se lo está tomando. Pregunten a su médico, ¿no? y lo que vemos mucho, digo, a ver, vamos a aclarar, ¿no? Por ejemplo, en gastroenterología, ¿no? Pacientes que tienen diarrea crónica, malabsortiva, que pueden llegar a tener deficiencias nutricionales, pues sí, ¿no? Yo tomaría un laboratorio, vería que a lo mejor hay deficiencia de vitamina B12 y folatos, entonces yo al paciente estoy obligado para corregir eso que les puede generar anemia, pues darle vitamina B12 y folatos, ¿no? O sea, lo que sí veo mucho es que luego mucha gente es como,
se inyectan, por ejemplo, vitamina B12, ¿no? Y luego, pues la vitamina B12, pues, luego tienen acné, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado a acné. Entonces, entonces es un poquito como la desinformación, pero digo, en términos, y un poquito como este mensaje que dice, no, las vitaminas son buenas, siempre hay que tomarlas, ¿no? Y realmente es que hay información, mucha información que nos puede cambiar un poquito estos paradigmas, ¿no? Pero sí hay poblaciones especiales en gastroenterología que necesitan aporte multivitamínicos, pacientes con diarrea crónicas malabsortivas, pacientes que tienen enfermedad hepática como cirrosis hepática, hay que tener bien en claro que esos pacientes pudieran tener, pacientes oncológicos, pacientes que han tenido de tubo digestivo, ¿no? Específicamente, ¿no? Personas que tienen sangrados crónicos, anemias, esos pacientes que son poblaciones especiales, claro que sí, también existe la evidencia suficiente como para decir que sí la requieren, ¿no? Claro, nuevamente caemos en que no tomen la decisión ustedes, vayan con un especialista como el doctor y que les diga si sí lo necesitan o no, porque ha sido un tema real, ¿no? Todo el mundo quiere con el COVID. ¿Cuántas vitaminas me tomo para que no me dé COVID? Ninguna. Ajá. Las vitaminas no previenen el COVID. Entonces, solamente la vitamina D ha tenido algún beneficio, pero realmente no, las vitaminas no previenen el COVID. Entonces, ahora sí vamos a platicar sobre el tema, doctor. Tienes el micrófono, ya no me quiero desviar más, eh, Perfecto. pero empecemos con la salud gastrointestinal. Sí, Cuéntame si un quieres, poquito de eso. si quieres te doy un poquito el enfoque. Digo, yo puse este tema porque me parece como muy amplio, ¿no? Y que se puede resumir muy fácil, ¿no? También desde el punto de vista gastrointestinal, sin es súper especializarnos, ¿no? Luego a veces es como la súper especialización de las cosas y luego cuesta trabajo como empezamos como de lo más especial, ¿no? A lo más general. Yo creo que es más fácil empezar de lo más general a lo más especial, ¿no? Pero bueno, aquí a mí me gustaría abordar como ciertas cosas, ¿no? Ciertos factores que están en la actualidad bien estudiados y cada vez se han estudiado más y que van un poquito más en relación a la salud gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de decir cómo se pueden integrar estos hábitos, estas características físicas y fisiológicas a diferentes enfermedades, ¿no? Las enfermedades y la causa de consulta más frecuente en gastroenterología, podemos ir en orden de arriba hacia abajo, me refiero por órgano, pues puede ser la enfermedad por reflujo esofágico, que varía, pero la prevalencia e incidencia a nivel mundial puede ser de un 15 a un 25%, ¿no? La dispepsia, que es lo que comúnmente se conoce como gastritis, más o menos a nivel mundial es de un 10%. El intestino irritable, ¿no? Que es la colitis, como se conoce tradicionalmente, más o menos la prevalencia e incidencia a nivel mundial es de el 10 al 20%, ¿no? Entonces estamos hablando que son enfermedades súper prevalentes, ¿no? La prevalencia de diabetes en Estados Unidos más o menos es del 7-8%. Entonces, pues estamos diciendo que este tipo de enfermedades son súper prevalentes y comparten ciertas características, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? La obesidad, pues puede ser un factor que desencadene hernia hiatal y reflujo gastroesofágico y a su vez ese reflujo, el paciente obeso tiene mayor riesgo de que si tiene mucho tiempo reflujo, de padecer cáncer de esófago, ¿no? Por ejemplo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad, pueden tener mayor prevalencia de que pueden tener trastornos funcionales digestivos, ¿no? Y a su vez pueden tener más hígado graso, ¿no? Entonces, la obesidad es un tema que también se incluye junto a las enfermedades digestivas, ¿no? Va de la par, algunas les genera un riesgo añadido para que se desarrollen o para que desarrollen ciertas características de esas enfermedades, ¿no? Ok, hablemos un poquito sobre cada una de ellas. Están preguntando sobre qué es la dispepsia o la gastritis específicamente y por qué da cáncer. Ok, la dispepsia es el término clínico y se define básicamente como una persona que
más de un mes tiene dolor en la boca del estómago, que principalmente es ardoroso, asociado a otros síntomas, que puede ser náusea, puede ser vómito, que puede ser plenitud postprandial, que quiere decir que come y se siente muy lleno, que tiene saciedad temprana, que come poco y se llena. Eso, el término clínico, cuando un paciente se siente en mi consultorio, es dispepsia. Ahora, si nosotros iniciamos el abordaje de esa dispepsia, hay que ver la causa de la dispepsia, podemos dividirla en su etiología, ¿no? Que ya ahí, si hacemos una endoscopía y vemos gastritis, que es inflamación de la mucosa del estómago asociada a, ya podríamos decir a que no. Principalmente las dos causas más importantes de la dispepsia es asociada al consumo de medicamentos, como puede ser antiinflamatorios no esteroideos y otros, pues, que irritan la O mucosa sea, del como estómago. paracetamol, aspirina, Paracetamol, ibuprofeno. aspirina, naproxeno, todos esos que son medicamentos que se encuentran de acceso libre y que pues son para dolor, lo que sea, todo el mundo los toma, es muy frecuente. Y está la otra cuestión que es los dos más grandes. La segunda, que es la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago y que genera daño a la mucosa del estómago, ¿no? Y es muy frecuente, 60% de la población la tiene a nivel mundial y en México es un poquito más, del 70 al 80%, y hay que saber que no todas esas personas tienen síntomas, solo 1 o 2% de ese 70-80% llegan a desarrollar síntomas de dispepsia, ¿no? Que ya hablamos. Y nada más digo, saber que gastritis es un término un poquito más especializado, pero está bien, ¿no? Tratando de explicar y que la gente entienda un poquito esta correlación. Ok, entonces la dispepsia es el más frecuente de todos la sintomatología No, gastrointestinal o es la yo, colitis. yo, o sea, yo creo que si nos vamos, digo, puedes ver que los porcentajes que dije son muy similares, ¿no? Sí, El que mayor prevalencia tiene está como en el intestino irritable, que es la colitis, pues, ese es uno, y el reflujo, son como las dos principales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero si ves, son porcentajes que son muy cercanos, entre el 10 y el 20%. muy Las parecidos. tres están muy parecidas, ¿no? Pero estamos hablando que es muy prevalente, ¿no? Claro, y ambos se relacionan con la obesidad o con el sobrepeso. Sí tienen un factor desencadenante con la obesidad y el sobrepeso, porque, bueno, cuando hay mayor masa abdominal, ¿no? Por ejemplo, eso nos puede producir alteraciones en la anatomía de la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces, los pacientes obesos tienden a tener más hernia yatal o a tener más reflujo, ¿no? También los pacientes obesos tienden a tener peores hábitos alimenticios, ¿no? Claro. Entonces, pueden estar consumiendo más alcohol, más grasas, malos hábitos de que comen, se acuestan, ¿no? Entonces, esto puede detonar también la enfermedad por reflujo y a su vez, también estos pacientes pueden tener más síntomas de colitis o intestino irritable porque comen alimentos y dietas que son un poquito más irritantes, grasas y tienen son altas en algo que se llama FODMAPs, ¿no? Que estos alimentos FODMAPs son alimentos que se fermentan en el intestino y generan distensión y generan cambios en el patrón evacuatorio, diarrea, estreñimiento, ¿no? Entonces el paciente, pues, normalmente son motivos de consulta, ¿no? Son muy frecuentes. El de reflujo, de dolor, doctor, siento que se me regresa el alimento, me quema el esófago, o el de colitis, ¿no? Que es el de me distiendo con ciertos alimentos, me duele el abdomen, me siento molesto, tengo diarrea, tengo estreñimiento, ¿no? Entonces, todos esos, pues como pueden ver, mucho es cómo es el paciente, qué es lo que come, ¿no? Y sí saber que no es nada más 100% detonado por eso, ¿no? Es una interacción, ¿no? Es multifactorial, Es ¿no? También. O sea, multifactorial. no pensemos que es solo una cosa, si ya tienes Exacto, diabetes, exacto, que digas si exacto. ya tienes obesidad, 100% vas a tener
Exactamente, colitis o, ¿no? O exactamente, sea, ¿no? no Hay necesariamente. varias, hay varias, hay varias aristas, ¿no? Que hay que saber, conocer y bueno, el chiste es el paciente que los presenta, qué debe de hacer, ¿no? En términos generales, ¿qué debe de hacer? Pues sí, acudir a un médico para un diagnóstico, ¿no? Oportuno, ¿no? Y de ahí el médico lo que debe de hacer es saber qué paciente requiere estudios especializados, qué paciente no requiere estudios especializados, ¿no? O sea, no es lo mismo que un paciente. Normalmente los pacientes por arriba de 50 años pueden tener síntomas más severos, gastrointestinales de cualquier tipo, y a los cuales estamos obligados por edad a buscar ciertas patologías, ¿sí? Ok, Eso es como algo muy importante, ¿no? Luego lo que pasa y lo que llegamos a ver en la consulta es que, no, pues doctor, es que mi mamá que tiene 60 años siempre se sentía bien y ahorita empezó con colitis y así, y ves que luego los tratan como colitis y hay cosas que no son colitis, ¿no? Entonces, como decimos, dentro de las escalas de diagnósticos, hay diagnósticos que suenan feos, pero que no se nos pueden ir. Y obviamente los más comunes, que son pues, a los que debemos integrar al paciente, ¿no? ok, ok, perfecto. Entonces, de estas dos primeras causas, doctor, que son las más prevalentes dentro pues, del mundo gastrointestinal, Exacto. este, ¿platicamos un poquito más sobre ellas o quieres ver más bien cómo podemos no llegar hacia ellas? O sea, si Sí. las podemos prevenir para tener una salud gastrointestinal en general. Ok, pues digo, si quieres te podemos decir un poquito cómo son, ¿no? Los síntomas predominantes y cuáles son los datos de alarma de cada enfermedad. Sí, Y ya después podemos hablar un poquito en retrospectiva, pues un poquito de prevención, ¿no? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se entiende muy sencillo, o sea, es como el ascenso del contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? Y se manifiesta específicamente de dos formas, ¿no? Uno, que es el ardor retroesternal, es esto famoso, como siempre le digo a los pacientes, estos anuncios de que agruras y que ven aquí que se quema, es eso. eh, y dolor torácico, ¿no? Pudiera ser. Y esta enfermedad es muy prevalente, se asocia a diversos factores de riesgo, ¿no? Como puede ser la edad, puede ser los hábitos alimenticios, puede ser una hernia hiatal, eh, obesidad, ¿no? Entonces, fumar. todos estos factores influyen un poco en eso. Entonces, sí debemos de saber que el problema principal es algo que está en el esfínter esofágico inferior, que el esfínter esofágico inferior es esa pequeña válvula que divide el estómago del esófago, ¿no? Entonces, que a veces, por cuestiones de cada quien, de enfermedad, se relaja de más y esto nos hace que tengamos episodios más constantes de reflujo. Otra es para perder la barrera natural de reflujo, que es una hernia hiatal, ¿no? Que es ese deslizamiento del estómago, asciende hacia el esófago y perdemos esta barrera. Y entonces, pues tenemos más reflujo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos decir de los pacientes con reflujo? Es, entre más años de reflujo es peor. Actualmente se recomienda que pacientes que tienen más de 15 años de reflujo, de episodios con la enfermedad, se realicen una endoscopía para tamizaje de ciertas enfermedades asociadas, ¿no? Porque ¿en qué puede desencadenar una vida de reflujo? Es un paciente de 70 años que empezó a lo mejor a los 40 con reflujo y pues tiene cáncer de esófago, ¿no? Porque es una lesión de que se está quemando el esófago de manera constante. Claro, se quema la mucosa y... Se quema la mucosa y genera ciertos cambios de lesión, ¿no? Crónicas. Y por otra parte, ¿qué cosas no ayudan al reflujo? O sea, lo peor que podemos ver es un paciente obeso, fumador, que consume alcohol y que tiene reflujo con síntomas diarios por mucho tiempo, porque esos pacientes son de alto riesgo para desarrollo de cáncer. Entonces, sí hay que saber eso como términos generales, ¿no? ¿Existen tratamientos? Sí, el tratamiento debe ser dado por un médico. En general, la gente luego empieza a tomar omeprazol y no sabe tomarla. El omeprazol ni a qué dosis.
Entonces, normalmente sí, por eso les digo, no es tan sencillo, no es como los anuncios de tele, ¿no? Te Y tomas... además de que pueden mascarar muchos síntomas que no queremos, ¿no? Bueno, sí, y no es como tomarte un antiácido, un Melox y ya todo bien, ¿no? Claro, Porque al fin de cuentas, bueno, los antiácidos de este tipo que no son omeprazol sirve para el típico que va a una comida a la persona y come muy copioso y tiene molestia, se lo toma y le ayuda en ese momento, pero ese no es el tratamiento base, ¿no? Hay que saber que un paciente que tiene reflujo siempre va a tener reflujo y existen dos tratamientos. Uno, el médico, que es a base de omeprazol y sus nuevas moléculas derivadas, y otro que es el quirúrgico por corrección de la hernia hiatal o una funduplicatura, ¿no? Cada uno tiene sus indicaciones, no todos se operan, ¿no? Entonces, sí hay que saber eso, ¿no? Entonces, bien importante establecer cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad complicada, ¿no? sí, hablando del tema, hay una pregunta que me parece que es importante, que dice sobre la hipertensión y el reflujo, que el paciente tiene hipertensión y que tiene mucho reflujo. ¿Cómo está relacionado? Pues bueno, a ver, digo, la hipertensión se asocia a muchas cosas, ¿no? En términos generales, la obesidad, masa abdominal, ¿no? O sea, perímetro abdominal, pacientes que luego tienen algo que se llama síndrome de apnea e hipopnea, ¿no? Entonces son pacientes que son muy metabólicos y a su vez pueden tener más reflujo, más hernia yatal, ¿no? Entonces, mucho de esto es asociación, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito como ya este concepto de salud global, ¿no? Una persona Claro, que está en su claro. peso, que no tiene, que conserva su cintura en ciertos límites, que come, tiene buenos hábitos alimenticios, pues tiene menos riesgo. Y los pacientes normalmente cuando bajan de peso y empiezan con tratamiento, empiezan a estar mejor, te dicen que están mejor controlados de los síntomas, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a ver si podemos pasar ahorita, ya hay varias preguntas, pero recuerden todos que las vamos a hacer hasta el final. En 10 minutos, 10 minutitos vamos a dejar para preguntas y respuestas y vamos a hablar sobre la enfermedad por no intestinal Intestino inflamatoria. irritable. Ok, el síndrome de intestino irritable es muy sencillo, ¿no? Y se define como, de acuerdo a los criterios de Roma 4, ¿no? Porque es un trastorno del eje cerebro-intestino y va en relación a cualquier persona o paciente que tiene eh, molestia o dolor abdominal, ¿no? Asociado a distensión, que es como esta sensación de incremento en el abdomen asociado a gas, que normalmente, y está mal dicho, los pacientes le llaman inflamación, pero no es inflamación, asociado con cambios en el patrón evacuatorio, o sea que a veces hacen más veces y más líquido, o a veces dejan de hacer del baño, se estriñen, tienen que pujar, y que estas molestias mejoran cuando van al baño, ¿no? Cuando van al baño se calma la molestia abdominal, dejan de estar distendidos y que esto es algo crónico, ¿no? Que se ha presentado en los últimos 3 meses, con síntomas mensuales, ¿no? Básicamente eso lo definimos como síndrome intestino irritable. Y hay dos tipos, ¿no? Tres. El que el paciente solo tiene diarrea, ¿no? El que el paciente solo tiene estreñimiento o el mixto, ¿no? Que a veces el paciente te refiere dolor, distensión, demás y estreñimiento y a veces está un tiempo hacia la diarrea, ¿no? Y bueno, este síndrome es muy común en personas jóvenes, es más inicia, ¿no? En personas jóvenes a partir de 20 años, ¿no? Y son pacientes que han tenido toda una vida, ya sea que te dicen que desde niños eran estreñidos, ¿no? O es gente que tiene una personalidad muy específica, ¿no? Es gente que es más aprensiva, ¿no? Cierto tipo de personalidades. Eh, Gente que tiene ciertos hábitos alimenticios, ¿no? Que consume ciertos alimentos y que no se ha dado cuenta, que esos alimentos muchas veces les generan estos problemas, ¿no? Porque son malos digestores, o sea, no los digieren bien y son intolerantes, Claro. ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos básicamente es como hacer una breve evaluación, ¿no? Y tratar de identificar a los pacientes que están en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son? Persona que empieza después de los 50 años y te dicen que tiene intestino irritable, hay que dudar,
¿no? Paciente que ha tenido sangrado transrectal, ¿no? También hay que tener mucho cuidado. Paciente que ha tenido, aparte de los síntomas digestivos, una pérdida de peso significativa, hay que tener cuidado. O sea, ¿qué quiero decir con que hay que tener cuidado? Hay que realizar estudios para descartar otras enfermedades y ya que Claro, descartamos otras enfermedades, podemos definirlo a ese paciente como paciente con intestino irritable, ¿no? claro, claro. Doctora, hay varias preguntas, entonces me parece importante empezar con las Sí, preguntas si no adelante. tienes No, problema. ninguno. La primera es, ¿cómo podemos prevenir enfermedades gastrointestinales o qué hábitos son los que más afectan? Yo diría que para prevenir las enfermedades gastrointestinales, pues primero es tener un concepto global de salud, ¿no? Que es pesar, yo digo siempre estar en nuestro índice de masa corporal, pues, pero yo digo no pesar más de lo que medimos. Esa es como la primera y es muy sencilla de saber, ¿no? Saber lo que comemos y cómo lo comemos. No es lo mismo comer a las carreras de pie en 10 minutos a sentarnos nuestros 30 minutos, picar bien el alimento, masticarlo bien, pasarlo bien, ¿no? Eh, o sea, darle ese tiempo, saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Qué tipo de alimentos, tanto en la cuestión metabólica como en la cuestión digestiva. En la cuestión metabólica son alimentos pues que van bajo índice glucémico, o sea que no nos van a producir obesidad, pues, por decirlo así. Y en la cuestión de si somos pacientes que tenemos alguna intolerancia a algún alimento, saber qué alimentos son los que no tenemos tolerancia y qué síntomas nos generan, ¿no? Principalmente es distensión abdominal, diarrea, ¿no? Pudiera ser estreñimiento. Entonces, saber qué alimentos sí, qué alimentos no. Tratar de establecer bien los horarios. El cuerpo funciona con muchos relojes biológicos, entonces tratar de saber, hay gente que desayuna, hay gente que no desayuna, yo no estoy en contra de eso. La gente que normalmente no desayuna es la gente que cena y la gente que desayuna es la normalmente no cena, ¿no? Yo estoy de acuerdo en 2, 3 comidas al día, no hay ningún problema, siempre y cuando sean alimentación de calidad y en adecuado tiempo, ¿no? Entonces, ahora, eso no garantiza que el paciente prevenga la enfermedad, ¿no? Claro, Y si la tiene, pues acudir con el médico para que pueda recibir tratamiento oportuno y pueda el paciente aprender, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, estas consultas son de 2, 3 consultas en lo que yo te abordo el caso, te doy tratamiento, vamos ajustando tratamiento y tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, es un poquito eso también, ¿no? La educación al claro. paciente. Y también tener sentido común de la cantidad, ¿no? La cantidad es bien importante, ¿no? Si comes muchísimo, pues obviamente vas a tener reflujo gastroesofágico. Entonces, es importante comer, o sea, la cantidad, los Y, horarios, si y la no cantidad estar mucho tiempo. Y ¿Cómo? la cantidad va muy en relación con la rapidez que coma la persona, ¿no? O sea, Claro, entre más rápidos comas, la señal del estómago al centro de saciedad va a ser mucho, te vas a llenar más en lo claro, que si comes entonces rapidísimo, te vas a sobrellenar y entonces vas a estar, pues, ¿no? El famoso empache, ¿no? Entonces que uno se siente mal. Entonces, pero eso va mucho en gente que no se da el tiempo, los 30 minutos de comer, ¿no? Que es mucho la vida citadina, ¿no? O sea, estoy en la vida citadina y pues estoy inmerso en de malos horarios, malos hábitos, donde sea que coma, malos alimentos, ¿no? claro, Entonces, con poco o bajo valor nutricional y y baja aparte se come de más. fibra, y baja fibra, y altos índices glucémicos, entonces se vuelve como mucho una bomba de tiempo que si no detectamos, pues en algún momento nos agarra, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, es un poquito eso, ¿no? Respondiendo a esa pregunta. Ok, hay otra pregunta, doctor. ¿El no ir al baño o aguantarse afecta en la salud gastrointestinal? Para ir al baño y hacer Pues popó. claro, ¿no? A ver, nosotros hablamos que una evacuación sana es una evacuación en la cual en menos de 5 minutos, ¿no? O sea, el paciente se sienta al baño
no tiene que hacer ningún esfuerzo, en menos de 5 minutos termina y sale y no tiene ninguna molestia, ¿no? Entonces, estarse aguantando, pues el cuerpo tiene ciertos mecanismos para controlar eso, ¿no? Uno es el reflujo gastrocólico. ¿Qué quiere decir? Yo como y me dan ganas, por se llena el estómago, me dan ganas de ir al baño, ¿no? Después de comer, pues es lógica del cuerpo para ir vaciando el tubo digestivo, ¿no? Entonces, si uno está aguantándose, pues quiere decir que está tratando de controlar un poquito la fisiología, ¿no? Entonces, y no evacuar en un día si no es sano, ¿no? Normalmente debemos de tener una evacuación de las características que digo, ¿no? Ni que sean sólidas, que tengamos que pujar, que nos quedemos con ganas, ni que sean completamente líquidas, que sean incómodas, ¿no? Entonces, también hablar de lo que es una evacuación normal, pues es importante y lo deben de conocer. Y no es de que haga mal, de que me va a producir cáncer o me va a producir una enfermedad grave, no. Pero estamos hablando de hábitos saludables, ¿sí? Entonces, un hábito saludable no es aguantarse las ganas de ir al baño, ni de hacer pipí, ni de hacer... O sea, no es saludable, ¿no? Y que sea de las características que digo. Si no es de las características que digo, hay que ver qué se puede modificar en el estilo de vida para mejorar, ¿no? Claro, claro. Estar tomando Melox en cada comida también puede afectar el no tomar, o sea, el no tomarlo adecuadamente. Supongo que la pregunta es que si Sí, está a bien ver, tomar Melox frecuentemente. el Melox es un o sea, no es el tratamiento para reflujo, ¿no? Es el tratamiento para el paciente que comió algo muy intenso, una barbacoa, lo que tú quieras, y que sabe que tiene reflujo, entonces se siente muy lleno, se siente con síntomas de reflujo y se toma un Melox. ¿Cuál es el problema del Melox? Que no es nada más tratar de apagar la llama, ¿no? El tratamiento del reflujo es diferente, es omeprazol, intervenciones en estilo de vida y ciertas cosas para ir controlando esos episodios y que el paciente pueda comer y no sentir ninguna molestia. El Melox se toma ya cuando tiene la molestia o cuando el paciente sabe que la va a tener, ¿no? Y Claro, por parte, el consumo desmedido de Melox por eh, ciertos componentes que tiene puede, si no lo saben tomar, lo toman diario, lo toman mucho, puede generar en nefrolitiasis, ¿no? Que son piedritas en el riñón. qué Porque interesante. tiene La verdad hidróxido es de que no aluminio y de sus... magnesio, ¿no? Entonces, no. O sea, es bueno, si ustedes me preguntan, es bueno cuando el paciente te hable, doctor, es que comí pésimo el fin de semana y me duele el pecho. Ok, empieza con esto y si quieres, agrega esto, ¿no? Pero, Claro, pero que no sea una práctica común. O sea, exacto. una cosa es que tienen estos eventos y otra cosa es que diario se estén echando su Melox porque Y, están comiendo muy mal diario, ¿no? y sin saber cuánto es lo normal, ¿no? O sea, ay, no, es que yo me tomo 5, o yo me tomo 6, o yo me tomo 6 tabletas, o 6 cucharadas. No, pues, a ver, espérame, ¿no? Eso se llama automedicación, ¿no? Claro, sí, no, ya saben que nosotros estamos en contra de la automedicación, no lo hagan, no lo Exacto. hagan. Doctor, habla sobre cuál es el problema de consumir omeprazol inadecuadamente. Inadecuadamente es que pierde efecto, ¿no? Se ha visto que por farmacocinética, pues, el tomar omeprazol mal pierde un efecto del 20%. Entonces, digamos que no sirve bien. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, si tú quieres tomar un tratamiento óptimo, pues hay que tomarlo en las óptimas condiciones. Así como la hormona tiroidea se debe tomar en ayuno y debe ser el primer medicamento, ¿no? O el hierro debe de ser también en ayuno, ¿no? Antes de los alimentos. El omeprazol también tiene ciertas indicaciones que debe de ser antes de los alimentos con el estómago vacío, porque así es como cuando inhibe el mayor número de bombas de secreción ácida, por decirlo así. Y ya cuando comemos tenemos menor número de bombas de secreción ácida, entonces inhibe menos bombas, entonces tiene un efecto menor. Claro, Entonces hay que saberlo tomar también. Entiendo que todos estos medicamentos son medicamentos que se encuentran en el anaquel o over the counter, como le dicen los norteamericanos, y que muchas veces tómate uno al día y ya, ¿no? Y viene ahí el mensajito, pero hay que saberlos tomar, ¿no? sí, a mí lo que me da miedo es nuevamente esto, ¿no? Esta automedicación y que estén enmascarando síntomas que pudieran ser
otra cosa y ustedes están muy confiados en que, pues, nada, se lo echan y entonces ya no tienen nada y ya no se hacen un, un, un Tamizaje, ¿no? estudio, exacto. Sí, sí, sí. Em, Ya nada más para puntualizar rápido. En cuanto al omeprazol, el omeprazol, digo, ha habido varios estudios que han salido y así como de efectos adversos, como cualquier medicamento que se usa por muchos periodos muy prolongados. Y digo, se ha visto que un poquito el riesgo es para ciertas diarreas infecciosas, pues, o sea, porque inhibe un mecanismo natural que es de la secreción ácida, y ese de la secreción ácida ayuda a matar bacterias que pueden introducirse por la boca. Entonces, puede estar asociado a ciertas infecciones gastrointestinales, sobre todo en pacientes añosos o que han usado antibióticos previamente. Se han tratado de ligar a osteoporosis, a demencia, y no se ha visto que sea 100% la asociación ni que haya habido una precaución por la FDA, ¿no? Que haya dicho de prohibirlo. Lo que sí es, lo que dicen las nuevas guías de colegios americanos, es utilizarlo solo en los pacientes que tienen la indicación, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a lo mismo. No es lo mismo que el paciente se lo tome porque él cree que lo debe tomar versus que el paciente lo tome porque tiene una indicación médica a una dosis específica por un tiempo específico, ¿no? claro, como siempre digo, los medicamentos no son dulces, ninguno, No, y tampoco las vitaminas. exacto. Entonces, vayan con el especialista y déjense de recetar cosas. A ver, hay muchas preguntas, entonces voy a empezar a delimitar un poquito. La diabetes afecta a la salud gastrointestinal, el cáncer de colon es hereditario. ¿Qué opina el intestino perezoso? Ok, bueno, diabetes. Diabetes se asocia a varios síntomas y enfermedades gastrointestinales, ¿no? Específicamente, vamos a hablar, eh, puede asociarse a algo que se llama gastroparesia, que quiere decir que el estómago no se contrae bien, entonces el paciente tiene datos como de reflujo y dolor abdominal alto. Son pacientes normalmente que tienen mucho tiempo con diabetes. Esa es una de las cosas a las cuales se puede asociar al tubo digestivo. Otra es a hígado graso con inflamación y puede ser una causa de cirrosis hepática. Pacientes que tienen diabetes tienen hígado graso y a la larga desarrollan cirrosis sin haber tomado una gota de alcohol. Y otra puede ser a otros tipo de cánceres en el tubo digestivo, ¿no? Como puede ser la obesidad, por ejemplo. La diabetes está ligada a la obesidad y puede asociarse a ciertos tipos de tumores gastrointestinales, como el paciente obeso que tiene reflujo y tiene Barrett, puede desarrollar cáncer, sí, sí puede desarrollar cáncer. Los pacientes obesos tienden a tener más pólipos, más cáncer de colon, pudiera ser, ¿no? Y la diabetes también a su vez se puede asociar a pacientes cuando ya hay también daño a los nervios que inervan el intestino y el colon, pueden tener diarrea, estreñimiento, ¿no? Entonces, sobre todo Claro, hablo de pacientes que ya tienen cierto número de años con diabetes, ¿no? Digamos un poquito más de 10 años. Entonces, eso por parte de la diabetes. Por parte, para ser muy puntual, del otro que me preguntaste, del cáncer de colon lo más frecuente es que sea esporádico. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo un familiar de primer grado que tiene cáncer de colon. Eh, Ese es el 70% del cáncer de colon, ¿sale? Hay un 15, 20% que es el hereditario, ¿sí? Que si es que mi papá o mi mamá tuvieron de cáncer de colon, yo tengo riesgo. No mi tía, no mi abuelito, no mi primo, no. Debe ser familiares directos, ¿sale? Entonces, papá, mamá, cáncer de colon, sí, soy un paciente especial. Y luego, ese es el genético, perdón. Y luego está el hereditario, que son alteraciones genéticas, que bueno, ese es mucho más raro, es el 5%, y que bueno, son poblaciones muy especiales y muy específicas, ¿no? Pero hay que saber que es esporádico. Entonces, ¿qué quiero decir? Que mucho se asocia a lo que comemos, a si fumamos, a si consumimos alcohol, a nuestro peso, ¿no? Y siempre hay que saber que este tipo de cáncer de colon existe herramientas tamizables. ¿Qué quiere decir tamizaje? Buscar una enfermedad en una población sana.
existe la sangre oculta en heces, colonoscopía, y ya están bien establecidos los intervalos a la edad que debemos de realizarnos para detectarla a tiempo. Eso por cáncer de colon, y lo otro ya no me acuerdo. Hay que realizar el tamizaje, doctor. O sea, ¿a qué edad hay que empezar? El tamizaje empieza a los 45, 50 años. Tradicionalmente hace unos 5 años empezaba a los 50, ¿no? Todas las guías te decían a los 50 años para pacientes de riesgo normal, ¿sale? Empezabas a los 50 y ahorita se ha visto que hay algunos artículos, sobre todo norteamericanos, que ha habido pacientes un poquito más jóvenes que tienen cáncer de colon. Entonces ha habido como una recomendación, ¿no? Todavía le hace falta más fuerza, pero a partir de los 45. Por eso digo, yo digo 45, 50 es una buena edad. Y lo importante es que el paciente, el médico le explique al paciente, ¿no? Oye, mira, están estas herramientas. ¿Cuál de estas herramientas quieres tú? Yo te explico cuáles son los beneficios, los pros y los contras de cada herramienta para tamizar, y tú decides cuál escoger. Hay gente que te dice, no, doctor, yo prefiero la colonoscopia. Hay que saber que la colonoscopia es el mejor porque vemos las lesiones desde muy pequeñas y las podemos quitar. Pero hay pacientes que te dicen, no, doctor, yo no quiero, ¿no? O bueno, perfecto, hazte sangre oculta en heces por una prueba específica que se llama inmunoensayo, y puedes hacerte material genético en las heces también, ¿no? Y ese, por ejemplo, te lo tienes que hacer cada 3 años. Si te haces la pura sangre oculta, cada año. Entonces tú les explicas y hay que saberle, tú le tienes que decir a los pacientes, la sangre oculta, si sale positiva, vas a acabar en colonoscopía, ¿no? Entonces, ahí es un poquito lo que quiere el paciente ahora sí, ¿no? Claro. No se ha visto mucha diferencia en detección en que uno mejora la mortalidad por cáncer de colon. O sea, si los meto a sangre oculta en heces de manera anual versus colonoscopía, ¿no? Por ejemplo, cada 10 años. Ok, muchas gracias, doctor. Algo que decir lo del intestino perezoso. Bueno, no existe como tal lo que se llama un concepto o definición de intestino perezoso, es más como se dice coloquialmente, ¿no? Aquí hay que ver de qué se trata, ¿no? Si se trata de síndrome de intestino irritable, de predominio estreñimiento, o si se trata de estreñimiento crónico idiopático, ¿no? Sí. O si se trata de estreñimiento crónico idiopático, que eso es pues estreñimiento crónico idiopático, ¿no? Que tiene su definición específica, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ahí requiere una buena evaluación. Entonces, en esa evaluación decir, ¿en qué estamos hablando? ¿Intestino irritable o estreñimiento crónico idiopático? Y de acuerdo a eso, ir viendo los antecedentes de las personas, los hábitos, modificarlos y tratarlos de ayudar con pues, laxantes, ¿no? Principalmente. Y tener también cuidado con los laxantes crónicos, ¿no, doctor? O sea, estar tomando laxantes crónicamente sin la ayuda de un especialista. Exactamente, ¿no? En la actualidad existen muchos laxantes, o sea, antes había 2, 3 tipos de laxantes, ahorita está la nueva generación de laxantes que tendrá como unos 5 o 7 años, aquí en México tendrá, sí, más o menos lo mismo, como 3, 5 años, y están específicamente, se sabe cuáles son sus mecanismos de acción y para qué sirven, ¿no? También hay una idea de que, oiga, si tomo laxantes, ya luego no puedo evacuar, o sea, como que se vuelvan dependientes al laxante, no, más bien, es un paciente que tiene estreñimiento crónico idiopático y que si ese paciente pues, requiere laxantes, hay que ver cómo se comporta, no siempre van a requerir la misma dosis. Si tú modificas hábitos como dieta, movilidad, ciertas cosas, ingesta de agua, pues el paciente va a requerir menos laxante, ¿no? Pero un paciente que tiene estreñimiento crónico idiopático, hay gente que te dice, específicamente son más en mujeres, es más frecuente en mujeres, pero mujeres que te dicen, es que yo desde niña soy estreñida y he sido estreñida 20 años. Siempre, ¿no? sí. Entonces, y pues a veces, entonces a lo que yo voy es eso, ¿no? Pero no existe ese famoso intestino perezoso, ¿no? Ni que se vuelvan dependientes a laxantes, ¿no? Perfecto. Pero sí hay que saber qué laxante tomar y cómo tomarlo. Estoy de acuerdo y por eso vayan al especialista. No me voy a cansar de repetirlo, lo hago todos los lunes. Todos los lunes digo lo mismo, no se cansen de mí, pero es que de verdad no se automediquen. Vamos a hablar sobre los probióticos, doctor. ¿Qué tan recomendable?
probióticos y prebióticos, si los recomienda, cómo hacerlos, cómo tomarlos. Ok, nos metemos en una discusión que es muy en los congresos, tanto de nutrición o nutriología y gastroenterología, es un tema de debate, ¿no? ¿Por qué? Porque los probióticos luego creen que curan todo y que todos debemos de tomar probióticos y que eso nos va a hacer más sanos, ¿no? Muchas de las cuestiones de los probióticos estuvieron demostradas antes en ensayos clínicos que eran, pues, que tenían una mala calidad, me refiero a que no estaban tan bien hechos, por decirlo así. Y dos, muchas de las cosas estaban en estudios como in vitro, pues, ¿no? Que a lo mejor en los animalitos se veía que tenían una mejor flora intestinal y menos inflamación, pero ya cuando los pusieron a competir con desenlaces de mejoría en cuanto a evacuaciones, dolor, distensión, ya no se vio un efecto, ¿no? Entonces, los probióticos yo diría no. ¿En qué escenarios? En escenarios muy específicos. ¿Por qué lo digo? Sencillo. En intestino irritable, que es muy frecuente, que es la colitis, la Asociación Americana de Gastroenterología te dice que no pueden recomendar el uso de probióticos para ningún síntoma, ni global, que es dolor, distensión, diarrea, estreñimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para el paciente que está bajo un tratamiento antibiótico y desarrolla diarrea asociada a antibióticos. En ese momento sirve para calmar la diarrea. Ok. Para pacientes con uso de antibióticos. ¿Para quién más? Para pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y que los operaron y tienen algo que se llama pouchitis en esos pacientes, y pediátricos solo para prevenir enterocolitis necrotizante. Entonces, como pueden saber, son escenarios muy específicos. Ahora, Muy sí, puntuales. muy puntuales. Y ahora lo que voy yo, los nuevos ensayos clínicos que vienen son probióticos multicepa con prebióticos y hay que esperar. Si ustedes me apuran, yo diría, en unos 3 a 5 años podremos tener mejores probióticos con mejores estudios clínicos que pudieran decir otra cosa o cambiar lo que estoy diciendo hoy, 2022, ¿no? Claro, la verdad es que qué daño hace la parte comercial, ¿no? Porque les hace sentir a los pacientes que las vitaminas sustituyen a una buena alimentación y que los probióticos sustituyen al sistema inmunológico. Entonces, no va por ahí. No tienen que tomar, no sustituyan nada. O sea, coman bien y justamente pues Los ya los hábitos, términos que acabo de decir, no nada más es comer, ¿no? Es buenos hábitos, hacer ejercitarse, mantenerse ejercicio. sujeto, mindfulness, terapias de relajación, comer, o sea, es un concepto que, digo, 360. espero que lo hayan podido entender, por eso lo planteé así, ¿no? Sí, tiene que ser 360 grados. No somos solamente intestino, no somos solamente esófago. Entonces, tenemos que pensar de manera integral. Nuevamente el ejercicio, ¿ya ven? Con cada especialista que hablamos, doctor, todos nos dicen del ejercicio. Entonces, pónganse el ejercicio todos, ahorita en vacaciones. Ya es tarde, yo sé que tienen muchísimas preguntas, les prometo mandárselas al doctor o decírselas. La última, Sí. tuve Helicobacter pylori. ¿Se puede volver a tener Helicobacter pylori después del tratamiento? ¿Y por qué da Helicobacter pylori, doctor? Helicobacter pylori es una bacteria. Hay que saber que el tubo digestivo está colonizado por diferentes tipos de bacteria. Helicobacter pylori es una bacteria que no es eh, amigable y que vive en el estómago. Hay que saber que hay muchos tipos de Helicobacter pylori, ¿no? Hay Helicobacter pylori que no produce daño, pues, y hay Helicobacter pylori que genéticamente son más agresivos y son los que producen daño. Entonces, si hablamos que 60% de la población mundial lo tiene y solo 1 o 2% expresan síntomas o enfermedad asociada, quiere decir que es la minoría. Ahora, el Helicobacter pylori, los tratamientos que existen en la actualidad para erradicar el Helicobacter pylori tienen una tasa que va del 75 al 88-90%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 15-10% que no se erradica, ¿sí? Entonces, ese puede ser una falla al tratamiento. ¿Por qué? Porque también es un tratamiento pesado, 10 a 14 días, varios medicamentos cada 8 horas, entonces
ese es ¿no? Entonces, a lo mejor la paciente tuvo Helicobacter pylori, le dieron tratamiento y no se alcanzó la erradicación, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que hacerle una prueba. Y ya hay varios ensayos clínicos retrospectivos que nos hablan sobre la reinfección, ¿no? Entonces, sí existe una tasa de reinfección que más o menos es como del 4% anual, ¿no? Y hay que saber que luego mucho esto se comparte, ¿no? Entonces, si digo mucho es por el contacto con la familia o alguien que tiene Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, pero pues sí, normalmente yo lo que le recomendaría en su caso es que se haga ver si tuvo una erradicación exitosa, ¿no? Ahora, luego puede coexistir dos causas de gastritis o dispepsia, Helicobacter pylori y una dispepsia o gastritis funcional, como se conoce, ¿no? Entonces hay que tratar de dividir. Y esa paciente sí requiere obviamente el comentario de un especialista, ¿no? Pero más o menos en términos generales es lo que le podría decir. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias. Sí. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Ya saben que si quieren tener consulta con el doctor Justo, aquí estamos nosotros para referirlos. También es importante comentarles que todas las preguntas, que hay muchas, se las vamos a hacer llegar al doctor o intentaré yo contestar algunas, pero se las hago llegar al doctor y que él me ayuda a contestarlas. Y aquí estamos para servirle. Doctor, ¿algún último mensaje que quieras dar a todos? Pues nada, yo creo que lo que retomaste un poquito, que como pueden ver el concepto, somos un organismo, no nada más un tubo digestivo tampoco, o sea, que está relacionado mucho cerebro, intestino, estado de ánimo, o sea, hay muchas cosas que impactan en nuestra salud global y digo lo que vine a decir, que es nuestra salud intestinal, ¿no? Entonces... Perdón, no te interrumpo. No, ya. Era todo. Me encanta que hayas hablado de mindfulness. No es normal, ¿verdad? Que los especialistas nos hablen de mindfulness y que juntes la parte como de relajación mental, estar tranquilos, el estrés, cómo nos afecta a romper con los hábitos. Si estamos estresados, vamos a comer rápido, vamos a secretar hormonas que no queremos secretar, vamos a dormir poquito, vamos a comer rápido, vamos a tener hipertensión, seguramente vamos a tener diabetes, vamos a tener obesidad, sobrepeso y todos los síntomas que dice el doctor, más todos los síntomas que hemos hablado en cada lunes. Doctor, muchísimas gracias por todo, de verdad. A ustedes por el espacio y espero que la información haya sido suficiente. Sí, todos dicen que regreses. Les prometo a todos que lo vamos a volver a invitar, se los prometo. Y gracias a todos por ver, por juntarse, por sus comentarios. Y aquí estoy para lo que necesiten, si quieren que lo vuelva a invitar. Bueno, ya me dijeron que sí, lo vamos a volver a invitar, se lo prometo. Ya vienen vacaciones, entonces los doctores se van de vacaciones, no es mi culpa. Híjole, ojalá, ahora sí. Bueno, si no, lo volvemos a invitar y yo creo que vamos a hablar de temas más puntuales, porque hay temas muy, muy puntuales, doctor. Entonces, estuvo muy bonito hablar como de esta cosa como mucho más general y como dijo el doctor, ya empezamos a puntualizar sobre temas específicos. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense, el COVID está con todo el mundo tiene COVID. Usen cubrebocas, no estén en espacios cerrados. Si están en un avión, no se quiten el cubrebocas. Hay muchísima gente que está volando con COVID porque no quiere perderse sus vacaciones. Entonces, no se quiten el cubrebocas en el avión, no se quiten el cubrebocas en lugares cerrados. Si pueden usar doble cubrebocas, mejor. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, les tengo una sorpresa. Creo que el doctor Moreno va a venir a platicar con nosotros sobre esta quinta ola. Yo les aviso cuándo. Les mando un abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen lunes. Bye. Hasta luego. Bye, bye.